Hablar del crimen organizado en nuestro país en este momento me parece que podemos matizarlo desde muchos puntos de vista, en virtud de que lo conocemos a través de los medios de comunicación, lo conocemos por supuesto a través también de historias ficticias, lo conocemos también a través de estas series que aprovechan las circunstancias para llevar a cabo no una explicación real de lo que sucede, sino simplemente, creo yo, una explotación de un fenómeno que nos afecta en demasía. Creo que haré una apreciación antes de continuar. La visión que yo traigo en este momento es una visión para ustedes que ya escuché, que eran abogados, politólogos, una apreciación muy sociológica, una apreciación muy terminológica, no jurídica, en virtud de que no venimos a discutir aquí una ley que por supuesto tiene muchas críticas, una ley que me parece que de alguna u otra manera cumple una función en el aspecto principalmente de política criminal, pero no en el aspecto de política social. Hablar del crimen organizado es entender en primera instancia algo que es muy importante. Nosotros pensamos que el problema es en México, nosotros pensamos que el problema es en Bolivia o en Perú, los productores, principalmente de la cocaína. Se nos olvida que México es productor también de la heroína o de la amapola. Se nos olvida que México es productor de la marihuana. Y se nos olvida también que hay una gran historia atrás de esto. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de crimen organizado, nos referimos en primera instancia tal vez a esos capos famosos por la televisión, por los medios de comunicación, empezando tal vez por la familia Arellano o el emporio Arellano Félix, por supuesto, entre ellos, pues, Caro Quintero, etc. Pero se nos olvida que el crimen organizado es un fenómeno muy antiguo. Antes de que se reiniciaran estas pláticas, hablaba con el doctor, que decíamos que el bullying pues, no es un fenómeno nuevo. Y hacíamos unos recordatorios de hace muy pocos años, cuando éramos jóvenes, niños, ¿no? Que ya tiene un poquito, pero bueno. Y decíamos que prácticamente, ¿cuál era el problema real? ¿El bullying? Si el bullying siempre ha existido, o porque ahora tenemos un concepto a hechos que antes no lo conocíamos como tal, sino tenía una diversidad de conceptos. Ahora existe un concepto desde la década de los 90 llamado crimen organizado, concepto que quizás es nuevo, pero que sin embargo, particularmente, es un fenómeno muy viejo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué sucede en este momento que quizás una gran parte de la política de seguridad del Estado está encaminado no a los delitos comunes, sino a los delitos que principalmente se desplazan a través de esta figura del crimen organizado? ¿Qué es lo que ahora se discute en las aulas desde el derecho penal del enemigo al derecho penal del amigo? ¿Qué es lo que en este momento nos llama la atención de un crimen organizado, un crimen desorganizado? ¿Por qué existe esta variante que, si bien es cierto en la Constitución, el artículo 18, cuando explica la cuestión del asco, cuando refiere a la cuestión de las prisiones, no lo dice que en la práctica tiene que haber una distinción, pero sin embargo hay una distinción de aquellos que vienen de un crimen organizado a aquellos que vienen de un crimen desorganizado? Me parece que la explicación tiene que darse desde diferentes ámbitos. Es por eso quizás aquí que la aportación de politólogos o la aportación de juristas, por supuesto, y la aportación que pueda dar uno en el aspecto sociológico o criminológico, pueda servir un poco para entenderlo. Manuel Castel es un teórico español que tiene libros, me parece que vastos y necesarios para dar lectura de ellos, en donde él explica que la oposición entre globalización e identidad está dando forma a nuestro mundo y a nuestras vidas. Hace un momento el doctor terminaba diciendo con la última pregunta que era nuestra voluntad. Igual decía, la respuesta fácil es lo que yo quiero que esté en la Constitución. La respuesta difícil, prácticamente, es lo que nosotros podemos aportar. Y me parece que es una respuesta muy difícil. ¿Qué podemos aportar al
al escuchar las diversas preguntas que se hicieron en la conferencia anterior y qué podemos aportar nosotros cuando en este momento nuestra identidad no existe como tal. Es muy complicado hablar de que en el tema de la globalización nuestra identidad está ya establecida como tal. Podemos hacer una diferenciación que me parece que es la parte sustancial del crimen organizado, es una parte fuerte de la misma, que es lo que aprovecha las circunstancias. Porque, si bien es cierto, nosotros conocemos un crimen organizado con sombrero, con botas, con cinto piteado, no sé cómo se llamen, otras cosas, con lo cual ha cambiado mucho. Y que en la actualidad hoy vemos más que nada una industria, una economía privada que influye no solamente en las decisiones del Estado, sino que influye también en la economía mundial. Se critica mucho el blanqueo de capitales, pero es una parte esencial de cualquier economía. Recordemos que para la economía no existe lo legal y lo ilegal, existe para el derecho, no para la economía. Así que hablar de crimen organizado también es un tema muy complejo, porque la ilegalidad está en las leyes, no en los procesos económicos. Esto es una parte sustancial, porque si bien es cierto, hemos pasado, como dice Anthony Giddens, en las consecuencias de la modernidad, hemos pasado quizás de una sociedad tradicional a una sociedad, a una comunidad de asociación. Esto, por supuesto, complica un poco nuestras vidas, más que nada el entendimiento de los valores que nosotros podemos desarrollar como sociedad, pero que sin embargo esto beneficia mucho al tema del crimen organizado. Y no es que el crimen organizado quiera ser parte de un poder político, porque hasta el momento no existe algún indicio que permita entender eso como tal. Pero sí me parece que el punto de lanza, ¿no?, es hablar ahora de la globalización y, por supuesto, de la economía. Se discutía hace un momento los temas políticos, me parece muy interesante. Pero ¿qué hacer cuando realmente en nuestro país mínimo, y a mí me parece que en gran parte del mundo, tal vez por desconocimiento del Oriente, ¿no?, o del mundo árabe, pero me parece que en el mundo lo más importante ahora son las políticas económicas, mucho más allá de las políticas sociales. Si basamos un planteamiento hipotético sobre esto, pues por supuesto que el crimen organizado tiene una influencia y un poder enorme. Si estamos planteando una política económica más que una parte esencial de comprender causas y motivos que dan origen a este fenómeno, pues claro que nos encontramos en un panorama muy turbio. Hablaban de la política. Cuando hablamos nosotros, los criminólogos del crimen organizado, nos enfrentamos al Estado. En el Estado solamente vemos, o lo vemos, como una empresa privada o como un elemento coercitivo, lo cual, para ambos casos, beneficia al crimen organizado. Quizás hablar de este tema de la globalización para los juristas es muy importante. Estamos quizás muy empecinados en hablar de nuestras leyes locales, por supuesto. No me refiero al Estado de Chiapas, sino al Estado-nación o al Estado mexicano. Pero hablar del crimen organizado es hablar de un contexto global. Y pongo como planteamiento la segunda hipótesis. ¿Cómo podemos nosotros solucionar el crimen organizado de nuestro país si es un problema global? ¿Qué importan las detenciones de los diversos capos? ¿Qué efectos tiene? Al parecer ninguno, solamente la reorganización y reorientación de esquemas económicos ilegales. ¿Qué efecto tiene para nosotros quizás buscar, ¿no? Hace un momento que se hablaba de una fiscalía, que me parece que por supuesto es muy importante estos cambios, que siempre de alguna manera generan algún tipo de incertidumbre, pero también generan algún tipo de esperanzas o hechos que se pueden materializar más en las necesidades del ciudadano, más que en las necesidades de grupos en particular. Y hablo del crimen organizado. Si nosotros entendemos que la globalización no solamente es el aspecto económico, sino el aspecto cultural, el aspecto social, el aspecto de la información. Ahora en la actualidad, como ustedes lo saben, como lo dice Lipovetsky, un teórico francés muy interesante que habla de la pantalla global, porque dice que antes prácticamente nosotros teníamos que ir al cine para ver imágenes, y ahora no hay necesidad porque tenemos nuestro cine aquí en la mano, que es un celular. La pantalla global nos acompaña, está presente y por supuesto es una parte esencial de nuestras vidas. Este avance tecnológico ha sido apropiado también por el crimen organizado.
El crimen organizado se ha globalizado. Más adelante veremos, trataré de ser un poco rápido, porque también quiero que vean una gráfica sobre el narcomenudeo, que es un fenómeno que se desprende, un subtema del crimen organizado, y se desprende prácticamente de las consecuencias mismas del desarrollo de estas circunstancias. No sé, creo que no. Ahí está, no, perdón. Ok, la tecnología, de nueva cuenta. Antes, no sé si era más sencillo o no, yo sé que muchos de ustedes que son muy jóvenes solamente lo pueden ver en un museo, pero había unas hojas, unas diapositivas, unas pequeñitas, ¿no? Ya se me olvidó cómo se llamaban, ¿no? Los acetatos, que los cambiabas, y ahora bueno, hasta creo que la parte esencial de nuestro cambio de vida fue esto, el control remoto. Fue lo que cambió todo, prácticamente. La globalización, creo que de alguna manera tiene también un sustento que me parece que es importante para ustedes o nosotros los abogados, en la parte esencial de las legislaciones y de las posturas coercitivas de alcance jurídico penal principalmente. Una de ellas es el tema de la migración. Como ustedes saben, el crimen organizado en los últimos tiempos ha empleado según se dice, algunos migrantes, me parece que también es una parte que es real, o solamente recordemos el asesinato colectivo que se dio en San Fernando hace algunos años. La migración es un tema también que parte de la globalización y que es una discusión en este momento, lo cual tampoco es nuevo la migración, porque la historia de la humanidad se refiere a la migración. La forma en que nosotros fuimos colonizados se refiere a una migración. La forma en que se conectó Europa, África, Europa, o prácticamente se conectó también esta situación de América, tiene que ver con la migración. Por supuesto, ahora hablamos también del transporte, de los medios de comunicación, y esto permite a gran escala ir entendiendo que el crimen organizado no solamente se combate a través de una legislación que me parece que tiene muchas dudas, ya que en algunos otros países han sido más certeros a que el tema del crimen organizado es una regla procesal más que una ley especial que en vez de garantizar certeza, garantiza todo lo contrario. Por supuesto que algo que podemos nosotros decir en este momento es que la globalización tiene sus aspectos positivos, como los que estamos mencionando, pero tiene un aspecto negativo, que Manuel Castel lo denomina, y otros autores, prácticamente como una forma perversa de la economía global y de la cultura global, que es el tema de las alianzas estratégicas del crimen organizado. Mi postura aquí con ustedes no es venir quizás a decir que una nueva ley o modificaciones sustanciales podrían tal vez mejorar las cosas, específicamente en este tema, que es un tema muy complejo, que es un tema que requiere una inversión intelectual y una inversión también de contenido social muy en particular, por las circunstancias que se presentan y porque ahorita vamos a ver cuáles son estos fenómenos o estos delitos con los cuales el crimen organizado se ha apropiado prácticamente. No sé, pasamos a la otra gráfica. Tengo problemas con el control, ¿no? Mejor para no estar batallando. Veamos prácticamente el último parte. Me parece que solamente a mi punto de vista y a mi conocimiento, y quizás a lo que hemos podido investigar de la literatura y de algún fenómeno en otro país, es que solamente estamos atendiendo efectos, no causas. Es como el hecho de sentir una infección en la garganta, me da tos, y lo que hago es simplemente tomar un jarabe, lo cual no va a solucionar la infección, ni siquiera la tos, porque la tos es un reflejo de la infección. No estamos enfermos de la tos. Esa es una parte muy especial. Cuando nosotros decimos estamos enfermos de la tos, nadie está enfermo de la tos, estamos enfermos de una infección. Pasa lo mismo con el crimen organizado. La pregunta sería aquí, antes que ustedes hagan quizás alguna pregunta, la pregunta sería aquí, ¿realmente el problema en nuestro país es el crimen organizado o es la impunidad o la corrupción? Que son temas muy distintos.
Si nos enfocamos en el crimen organizado, dejamos a un lado otros temas que me parecen que son más importantes a mi punto de vista. Creo que el problema no es el crimen organizado, porque la sociedad, ¿no? Yo recuerdo, sin el afán de nada, simplemente recuerdo que un candidato a la presidencia hace años dijo que iba a acabar con el secuestro. 0 número de secuestros. Lo cual ese eslogan, no sé cómo se le llama, duró muy pocos días. Claro, ¿a quién se le ocurre decir que el delito va a desaparecer? Es imposible eso. Es imposible. ¿Por qué? Porque somos una sociedad de conflicto. Si vemos el desarrollo de nuestras sociedades, las sociedades se han gestado a través del conflicto. ¿Por qué hoy hablamos de los derechos humanos? Porque siempre hemos vivido en paz. Porque hoy hablamos de reformas en muchos tipos de nuestra sociedad. Porque siempre hemos vivido en paz. ¿Por qué se habla ahora, no, de situaciones? Porque específicamente estoy en el mismo tenor del ponente que anteriormente habló. Obviamente es la búsqueda de encontrar, no la perfección, porque es imposible tampoco, pero sí encontrar un nivel adecuado de entendimiento de nuestros conflictos. Me parece que en ese tenor no podemos hablar de una desaparición, sino de cómo resolvemos los conflictos. Y un conflicto particular en ese sentido, y me parece que lo dejo como discusión, como debate, es que no solamente tenemos que fijarnos en los efectos, sino las causas que fortalecen y conforman este fenómeno que es realmente muy lamentable. Y muy lamentable, quizás aquí en el estado de Chiapas no se ha vivido este fenómeno de manera que se ha vivido en el centro y por supuesto en el norte de la República. Estamos hablando que en el término del sexenio pasado cerca de 30,000 personas desaparecieron. ¿Quién las desapareció? ¿Quién sabe? Con todo respeto, pero cuando el ejército sale a la calle se vuelve muy turbio el problema, se vuelve mucho más complejo, ¿no? Y es un problema a nivel victimológico, es uno de los problemas más graves porque hay un duelo suspendido. El duelo suspendido no significa más que la búsqueda de la persona que se cree que ha muerto, pero que aún guarda esperanzas de pensar que todavía no está muerto. ¿De cuántas más cosas se hablan? Quizás de 70,000, 80,000 homicidios. Es una cifra muy alta para un país que en términos generales vive en paz. 70,000, 80,000 me parece que es un punto exagerado y es un punto de inflexión en el entendimiento que nosotros podemos hacer sobre este fenómeno. Pasamos a otra lámina. Estas son las principales organizaciones criminales que hay en el mundo. El problema de estas organizaciones, alguien dirá, bueno, a mí qué me importa las redes criminales nigerianas, están muy lejos. Bueno, ¿y qué carajos? Las cuadrillas armadas de Jamaica, los traficantes de heroína turco, ¿qué importancia tiene para el derecho mexicano? ¿Qué importancia tiene para la política mexicana? ¿Qué importancia tiene el aspecto criminológico? Si a mí lo que me importa es prácticamente el cártel de Juárez, el cártel de los Zetas, el del Golfo. El problema es que esta situación que se vive con estos cárteles es que si hablamos de una globalización positiva, donde se han globalizado aspectos individuales, culturales de nuestra vida, hablamos también de una globalización negativa. ¿Cuál es esta? Que muchos de estos cárteles ya tienen alianzas estratégicas. Entonces, si esto es así, ¿cómo los combatimos? Con una fuerza policíaca, militar y con leyes endurecidas en nuestro país. ¿Así se va a acabar el crimen organizado? No sé qué piense la mafia estadounidense, de la mafia rusa, de la mafia italiana en sus diversas representaciones, que es la cuna prácticamente, ¿no? Así como la mafia turca, son la cuna de esta forma de asociaciones criminales que tienen muchos años. También se habla hoy, por ejemplo, del fenómeno de la extorsión. La extorsión tiene casi 2 siglos que se habla de Turquía. Es decir, creo que ahora estamos viviendo una etapa de conocimiento más acercado a los fenómenos que antes desconocíamos o que estaban llenos de alguna manera de prejuicios o de mitos. Ahora entendemos, ¿no?, que prácticamente hablar de causas del crimen organizado
o hablar de su expansión responde más a esta globalización. Lo que en primera instancia, con las dos primeras hipótesis que se manejaron aquí, es entender que no podemos, tratando de concluir con alguna de estas dos hipótesis, no podemos hablar de soluciones locales a problemas globales. No podemos decir que México se va a resolver el crimen organizado ante un problema global. Tampoco podemos ser el ejercicio del territorio de enfrentamientos, ¿no? Que me parece que es algo muy perverso también por un país cercano a nosotros, lejos de aquí, pero más cercano al norte de la República. Tenemos las mafias italianas, que prácticamente uno de sus puntos es la violencia. Tenemos la mafia estadounidense, que aunque Estados Unidos no reconozca, pues por supuesto que hay una mafia, creo que esto es de sentido común. Tenemos los cárteles de Colombia y de México, muy poderosos, ahora más poderosos los mexicanos, que en este momento están incursionando en Colombia. Hay un punto muy especial. Se está llegando a un acuerdo no solamente de paz, sino de desaparición de la FARC. Y así como en este momento en España, ante este preludio económico que los empresarios mexicanos ahora están conquistando España, me parece que ahora ante este movimiento de la FARC, ¿quién creen ustedes que son los cárteles más propicios a llegar a Colombia a buscar? Obviamente, si la FARC era uno de los principales exportadores de cocaína y desaparece, pues tiene que haber alguien que lo sustituya, ¿no? El comercio tiene que seguir vigente. Si desaparece la Coca-Cola, pues tiene que haber otro que alimente la adicción a la Coca-Cola, ¿no? Y digo la Coca-Cola porque estábamos hablando de la Coca, por eso, ¿no? ¿Y ustedes saben cómo nació la Coca-Cola? Como hace rato, ¿quién toma Coca-Cola? Ay, sí, ahora nadie, ¿no? Bueno, Coca-Cola también combinada con algún highball o whisky, para que no, así todos, ¿no? En Europa, si bien no recuerdo, creo que era en Francia, alguien inventó un licor, ¿no? A base de cocaína. La cocaína hubo un tiempo que no estuvo prohibida, ¿no? Para que quede claro, Freud consumía cocaína. Muchos grandes pensadores consumían cocaína, lo cual no se sabía, ellos no lo sabían que eran adictivos. Como lo dijo una emperatriz en los tiempos allá de Francia, decía, ¿cómo es posible que la cocaína es adictiva, no? Yo la consumo en la mañana, en la tarde, en la noche, hace 10 años y nunca me ha causado ninguna adicción. Claro, porque no se conocían los efectos, ¿no? Claro, tal vez ella pensaba que la adicción era cada hora, ¿no? No importa cuánto tiempo pase entre un consumo u otro, ¿no? Quizás ya son tiempos de tolerancia. La Coca-Cola pues nace porque un empresario norteamericano, que son muy hábiles los gringos, se le ocurrió y pensó, bueno, si este licor que está a base de coca, lo endulzamos, ¿qué pasa? Y bueno, ya no sé cuántos años tiene la Coca-Cola funcionando. No estoy diciendo, cuidado, que la Coca-Cola tenga cocaína, No lo digo yo, O sea, tal vez puede que tenga un sustituto muy parecido, ¿no? Pero se llama Coca-Cola al final del día. Las cuadrillas armadas de Jamaica. En Jamaica hay un fenómeno muy particular para ir entendiendo este problema del crimen organizado. Una vez un ministro jamaiquino dijo, a ver, aquí la venta, el estado de Jamaica, el estado-nación de Jamaica, su economía está sustentada por la venta de marihuana. Si nosotros prohibimos la venta de marihuana, ahora yo pregunto a ustedes, ¿de qué manera puede subsistir nuestro pueblo? Fenómenos muy particulares, el cual no es lo mismo quizás en cada estado, es muy distinto esta apreciación. ¿Podemos pasar a la otra lámina, por favor? Pasamos a la otra lámina, esto lo vamos a explicar más tarde. Pasamos a la otra lámina. Aquí lo que vemos, simplemente, yo sé que no alcanzan a verlos, la dinámica y la confluencia que se da con el tema del crimen organizado. Pero si vemos nosotros, el territorio, por supuesto, está dividido, ¿no? Y lo que lleva a la confrontación es prácticamente la división del mismo territorio. Podemos hablar que el crimen organizado es como los felinos, ¿no? Territoriales, que por supuesto cuando alguien se intromete en su territorio es capaz de hacerle daño. Sin embargo, aquí, en esta búsqueda de respuestas, prácticamente se vuelve muy complejo, porque ante la diversificación
del crimen organizado y las diferentes entradas del mismo, tanto por ruta marítima como por ruta terrestre y por ruta aérea, complica la situación por algo que vamos a ver más adelante y que me lo decía en Barcelona un maestro. Nos preguntaba ¿cómo cree que logra sus fines el crimen organizado? Y por supuesto todo el mundo se ponía a pensar y buscaba teoría y trataba de dar la mejor respuesta posible para satisfacer al maestro, sacarle una sonrisa y por supuesto un punto al final del examen. Y de esa manera el maestro solamente nos decía, bueno, ¿y por qué discuten tanto? ¿Por qué debaten tanto? Si la respuesta es muy sencilla. Para que el crimen organizado funcione, simplemente necesita la ayuda de la policía. Punto y aparte. Punto y aparte. Como cuando Salinas de Gortari llegó al poder, que decían que si se hace presidente, pues tendrá el ejército a otro lado, ¿no? O sea, parece increíble esto. ¿Cuál es el problema del país entonces? ¿El crimen organizado? Realmente como tal, por supuesto, sin lugar a dudas, pero ¿cuáles son sus causas que lo motivan? Y aquí tenemos toda una ruta que nos puede especificar que mientras los cárteles se mantengan separados, no hay conflicto. Cuando empiezan a intrometerse en otros territorios, por supuesto que empezamos a tener conflictos. Y esta presencia en nuestro país en este momento es que el crimen organizado tiene un nuevo rostro. Hablar de delitos federales, abogados, es muy claro. Hablar de delitos comunes, los entendemos. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a ver? Me queda claro la distribución de competencias. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a observar que el crimen organizado, que anteriormente era muy específico, en delitos federales muy específico como el trasiego de droga, se ha apoderado de los delitos del fuero común? Cuando digo se ha apoderado, es que el aumento de homicidios pues son del fuero común. Claro, por supuesto, con esta cualidad o capacidad de atracción de la Procuraduría o Fiscalía próximamente, me parece que, bueno, esa es otra idea, jurídicamente hablando. Pero el crimen organizado se apoderó de la localidad. Ya no solamente distribuía, sino generó una presencia activa y continua del territorio. Y por supuesto, que uno de los problemas de la globalización, y espero que quede claro, es que se debilitaron las instituciones. No se debilitaron en México nada más, se debilitaron en todo el mundo. ¿Por qué se debilitaron? Porque antes el Estado era quien generaba las reglas, ahora es la economía quien genera las reglas. ¿Quién manda a nivel mundial? El Fondo Monetario y el Banco Mundial. Ya no es la parte estatal, es la parte económica. Y si es la parte económica, no le importan las posturas estatales que llevan en el contenido de las reformas sociales, sino las reformas económicas, sino lo que vivimos ahora en el país, con esta reforma hacendaria, que si bien es cierto tiene objetivos muy específicos, ¿no? Es cierto que quizás hubo aspectos negativos al principio, se habla un poco más de aspectos positivos, una gran recaudación en los primeros semestres, pero que sin embargo lo que estamos viendo es un problema económico principalmente. El crimen organizado bajo estas posturas, por supuesto que de alguna u otra manera tiene un control muy grande en cada una de las regiones. Pasamos, por favor. Ahora bien, el crimen organizado no solamente es el ente del crimen organizado, sino es prácticamente la distribución hegemónica que hace con ciertos delitos. Veamos, el primero de ellos no es el más redituable, por supuesto, puede ser el tráfico de drogas. Pero el primero que ponemos nosotros en nuestra lista es el tráfico de armas, porque es un elemento sustancial, es una herramienta. No puedes ser carpintero si no traes un martillo y clavos. No puedes ser parte del crimen organizado si no estás bien armado. Y ya nos dimos cuenta en el país que están muy bien armados, ¿no? Por lo cual, pues hay una corresponsabilidad con otro país, ¿no? Quien al final del día es quien distribuye, de alguna manera es quien vende con mayor facilidad este tipo de armas. Por eso no es un problema local. Es un problema global, como parte de la globalización. Tráfico de drogas, por supuesto que es el eje de la mayoría de los delitos que se presentan. Tráfico de inmigrantes ilegales, esto es muy importante. ¿Cuál es el punto sustancial de la migración? La combinación de miseria, el desplazamiento de las poblaciones y el dinamismo de las economías importantes impulsa a millones de gente migrante. Chiapas está dentro de esto. No sé si en Chiapas ya existan migrantes, no de paso, no de tránsito, sino ya residentes como tal.
Por supuesto, el problema para esto pues es un problema que de alguna manera su raíz está en la apropiación de otros estados sobre, ¿no?, los recursos de los estados que ahora ya no son tercermundistas sino economías emergentes. No importa el concepto, en un principio hablábamos del concepto, el fenómeno es muy bien. Como el ejemplo, cuando platicaba con los doctores sobre el bullying, pues obviamente el ejemplo es una situación muy atrás. La cuestión de la pregunta es qué es lo que está pasando en este momento, el por qué llama la atención o qué son los mecanismos que se interpretan. Es lo mismo con el crimen organizado. Tráfico de material nuclear no nos corresponde tal vez a nosotros, no somos un país nuclear en ese sentido, pero en otros países sí. Es decir, es un problema también que se presenta en otros estados-nación. Tráfico de mujeres y niños, bueno, pues creo que es más vasto o más suficiente hablar de que en nuestro país existe una ley para la trata y que por supuesto son grupos en condiciones de vulnerabilidad y que por supuesto en ese sentido también tiene que haber un eje transversal sobre los derechos humanos. Tráfico de órganos, yo sé que esto causa mucha problemática, ¿no?, pero sí existe el tráfico de órganos. Por supuesto que el tráfico de órganos no se hace en un lugar clandestino, ni se mata a alguien y en la calle se le quita el órgano, no seamos tan ingenuos, ¿no? El tráfico de órganos se hace en instituciones que cuentan con todos los elementos higiénicos, médicos, tecnológicos necesarios. Porque luego decimos, bueno, tráfico de órganos es una locura, ¿no? El que está hablando está loco, ¿con tráfico de órganos? ¿Cómo se le ocurre? Pues si el órgano dura muy poco tiempo cuando es extraído de vida. O sea, ¿cómo es posible esto, no? Pues claro, si yo mato a alguien y secuestro, no se trata simplemente de hacerlo en la calle o en una camioneta, en un lugar. Por supuesto que existen. Digo, si Arismendi tenía un médico de cabecera que cortaba las orejas, ¿no? Pues no creo que eso no le ocurra hablar de médicos de cabecera para ciertos grupos de criminales. Por supuesto, criminales muy poderosos, ¿no? El tráfico de órganos existe, por supuesto que existe. En el mundo hay gente que paga cantidades enormes de dinero por salvar una vida, ¿eh? Y por supuesto que no van a esperar, ¿no?, la fila que de manera formal existe en los hospitales como los próximos pacientes a recibir un trasplante. Y el blanqueo de capitales o lavado de dinero, bueno, pues es un tema que de alguna manera enriquece las economías, pero que de alguna otra manera también perjudica las economías. Creo que no hay más que decir de esto. En México la reforma fiscal tiene ahí un cruce, un enlace con el blanqueo de capitales. No es raro que en la ciudad de Puebla se haya dado un dato en donde pues, muchos agricultores tuvieron que sacar el dinero del banco, ¿no?, y ponerlo al colchón, porque les dio miedo que Hacienda fuera a pensar de dónde podía provenir esto, ¿no? Entonces creo que estos 6 temas, 7 temas, son la parte modular del crimen organizado. Es una parte esencial. Pero ahora veamos otra situación. Pasamos a la otra gráfica, por favor. Si hablamos de alianzas estratégicas, hablamos de una expansión del crimen organizado. ¿Qué piensan ustedes sobre esos puntos? ¿Son sensatos o están basados quizás en tal vez en situaciones no lógicas? Flexibilidad y versatilidad de la organización. ¿Qué significa esto? Ejemplo, la globalización o la modernidad actual que vivimos flexibilizó la familia. En el caso del DF, hay familias que se casan del mismo sexo. En Colima se le rechazó los derechos a una pareja de mujeres. La Corte Suprema del país llamó la atención y dijo que era inconstitucional lo que en ciertos artículos en ese campo existía en el estado de Colima. Hay un reconocimiento. Pero solamente se puede hacer en el DF. Vaya, el casamiento. Se flexibiliza la familia. No necesita la mujer ahora casarse o el hombre casarse para poder vivir solo. Puede salirse de su casa cuando se sientan independientes y vivir solos. Aunque sabemos que hay hombres de 40 años que todavía viven con la mamá, por supuesto. Ese es otro punto, ¿no? Pero existe una flexibilidad, es decir, existe una flexibilidad en la familia. Y cuando digo viviendo con la mamá, me refiero a que están todavía ser mantenidos por la mamá, ¿no? Porque otra cosa es que sea el que provee, por circunstancia la mamá viva con, ¿no? Eso es muy distinto. Ojalá fuera así, siempre, ¿no? Pero son cosas. Es otra lógica.
Y aquí tenemos en el punto 2 el narcomenudeo. Redes de distribución mediante la funcionalidad de bandas locales autónomas. Por supuesto, son bandas autónomas, pero con un cierto control, porque la autoridad principal del crimen organizado no va a permitir que bandas locales formen un poderío frente a ellos. Son las primeras víctimas de lo que ocurrió en los últimos 6 años, o 8 o 12 años, o lo que lleva hasta este momento. Cada organización tiene sus propios medios, por supuesto. La violencia es parte de la rutina. Y el punto 5, pues bueno, creo que también es muy conocido por nosotros. Entonces viene otra pregunta. ¿Cuál es el problema realmente en la expansión del crimen organizado? Partiendo del punto 5. ¿Cuál es la situación quizás que se presenta en este sentido? Mantiene una estricta lógica empresarial, es verdad, creo que queda muy claro. Por más que no nos guste hablar de este tema como tal, es una empresa muy fuerte, por supuesto de manera ilegal, ilícita, que aprovecha la globalización, que aprovecha los medios que están prácticamente en el mundo legal, pero tiene esa lógica empresarial. Tanto es así que es otro sustento para nuestra hipótesis. Si hipotéticamente decimos que hay una alianza estratégica, pues me parece que se conforma a través de eso. Renault y Nissan se aliaron. Audi y Volkswagen se aliaron. Antes eran empresas que competían, se tuvieron que aliar, pienso yo, que por la barbarie económica que existía en la competencia a nivel mundial. ¿Cuántas más empresas se han aliado? Pues claro, es la misma lógica para el crimen organizado. Hay cárteles que se alían con los cárteles. México tiene alianzas con cárteles italianos y tiene alianzas con cárteles españoles, y se habla por ahí que hay un cierto cártel que tiene alianza con la mafia rusa, por lo cual, bueno, de alguna manera estamos hablando de que es la forma en que se expande y la forma en que generan un poderío territorial. Pasamos a otra lámina. Pues simplemente creo yo, si regresamos a la anterior, creo yo que para terminar esta parte del crimen organizado, creo yo que no podemos atender ni jurídica ni operativamente un problema local cuando su inercia es global. Y creo que para nosotros los abogados, para nosotros los politólogos, es una parte esencial que tenemos que reflexionar y dejar a un lado quizás el pensamiento de que con soluciones locales el conflicto se elimina. Me parece que eso es muy ingenuo, o no sé qué piensen ustedes. ¿Por qué? Porque hay una demanda. Una vez en la prisión entrevistaba, no voy a decir el nombre, no era de los grandes campos, pero estaba en el punto medio, un sinaloense atrapado legalmente en el reclusorio sur del Distrito Federal, y me decía, mira, al final del día, lo decía quizás muy cínicamente y muy descaradamente, pero lo que digo es verdad, vaya, es el punto. Dice, mira, al final del día, la gente nos hostiga, o el Estado nos hostiga por la situación del crimen organizado. Pero en la práctica hay gente que nos quiere, hay gente que agradece. Y yo no entendía y me decía, porque nosotros somos un intermediario. Ni nosotros producimos la droga, ni nosotros la transportamos a México. Nosotros la distribuimos y la llevamos a otras partes. Si nosotros no podían muchos consumidores satisfacer su demanda, ¿no?, de adicción. Por supuesto, esto, aunque parezca muy cínico, era un planteamiento racional, nos guste o no, y era un planteamiento estrictamente de lógica empresarial. Soy un intermediario y por lo tanto merezco las ganancias del mismo. El problema es que mi lógica intermediaria no está sujeta, como en el contexto del mundo jurídico, a resolver los conflictos a través de una demanda, a través de una respuesta, a través de recursos. La demanda se da y el recurso es la muerte. No se discute, no hay un juez, el juez soy yo mismo. Se arregla a través de estos principios. Y sarcásticamente la persona me decía, y aunque no lo crea mi querido licenciado, no Lick, porque somos Lick todos en el reclusorio, no Lick, mi querido Lick, ¿no?, nosotros hacemos justicia, no como ustedes. Wow. Ya solamente falta que me dieran la clase de proporcionalidad, ¿no?, del castigo, ¿no? Nosotros somos proporcionales en el castigo. Es increíble porque es un pensamiento y algo que es muy particular. Su mundo es un mundo paralelo al nuestro.
También no hay que desgastarnos tanto con las pretensiones resocializadoras, porque es un mundo paralelo. Son distintas, ¿no?, los objetivos y fines que quizás nosotros podemos buscar. Son completamente distintos. Ellos satisfacen algunas circunstancias y nosotros quizás tenemos otra percepción de la realidad. Pasamos a la otra lámina, por favor. Y pues simplemente creo que hay algo que también es muy preocupante, porque ante este esquema del crimen organizado, pues prácticamente el Estado reacciona, pero no solamente reacciona contra ellos, sino también reacciona contra nosotros como individuos. Se endurecen las penas, se establece una sociedad más coercitiva, una sociedad más punitiva, y por supuesto esto lleva también a otras esferas de la vida que regulan nuestra forma de, y en ese sentido, pues nosotros jóvenes, bueno, ustedes jóvenes, creo que una de las situaciones principales como abogado, y vaya, en el campo penal, es que ya no es suficiente con saber la teoría del delito. Los que ya también hemos vivido los juicios orales, da un poco de sensación de tristeza, un poco de preocupación cuando vemos a los abogados que no saben hablar en público y que no pueden dejar el código. El juicio oral implica conocimientos más allá de la teoría del delito, habilidades, intelectualidad, lectura, capacidad de análisis, de crítica, de síntesis. Es por eso que me atreví a venir a hablar del crimen organizado no desde el punto de vista jurídico, sino prácticamente desde el punto de vista sociológico, que es lo que nos parece a nosotros entender. Las consecuencias de esto implican, por supuesto, el agravamiento de ciertas leyes, la resolución del mismo a través de otros mecanismos más sociales, económicos y coercitivos, implica, eso sí, que es un problema porque llevaría muchos años, y ante una sociedad que cada vez se aleja más de ciertos valores que la construyeron hace mucho tiempo, ante una sociedad que cada vez se vuelve, aunque no lo veamos así, más individualista, porque al final del día el celular es lo que provoca y otros medios de comunicación. No estoy diciendo que sea malo o sea bueno, simplemente estos efectos producen en nuestra sociedad problemáticas para resolver algo que quizás aquí no se vive en el sureste, o no lo hemos observado de esa manera. Quizás aquí son otros los conflictos, pero al final del día un problema muy grave en el país es no solamente el crimen organizado, sino la corrupción y la impunidad que se desprende del mismo, y prácticamente uno de los problemas más graves quizás es que para resolverlo necesitamos quizás el ejemplo europeo, la llamada Europol, no Interpol, Europol. Y quizás uno de los proyectos en México sería crear un marco jurídico, que es difícil por la soberanía y competencia que tiene cada país y sus intereses en el ámbito estatal, crear un marco jurídico a nivel latinoamericano, un marco regional americano que permita, por supuesto, a los Estados miembros establecer posturas de inteligencia, de seguimiento y, ¿por qué no?, también posturas más flexibles en el ámbito jurídico penal o en todos los ámbitos jurídicos. Eso sería muy simplemente una propuesta y eso sería, creo, hablar también en narcomenudeo, pues sería la parte esencial, pero el tiempo ya no lo permite. La verdad, vuelvo a agradecer la invitación, doctor. Es un honor y la verdad, vuelvo a agradecer la atención que tienen ustedes para escuchar. Muchas gracias.